Primera Guerra Mundial, la competencia entre las potencias imperiales europeas fue una de ellas. A lo largo del siglo XIX, Europa cimentó su dominio sobre el mundo entero, estableciéndose como una gran potencia colonial en África y Asia. Sin embargo, el reparto de los beneficios no fue nunca equitativo. Países como Francia y Gran Bretaña controlaban industrialmente al continente africano, mientras que Italia y Alemania, naciones que habían tardado más en formarse, veían frustradas sus ambiciones. Esto condujo a un escenario de antagonismo entre las potencias coloniales y a la formación de alianzas y grupos políticos rivales. El surgimiento de nuevos poderes industriales. Europa era a comienzos del siglo XX el centro industrial del planeta, pero comenzaban a surgir competidores importantes como lo fueron Estados Unidos y Japón. La influencia de estas potencias ejerció más presión sobre los poderes europeos tradicionales, por lo que todos trataban de buscar la mayor cantidad de mano de obra que pudieran obtener del continente africano. La creación y renovación del sistema europeo de alianzas. La Gran Guerra se produjo porque muchas naciones se vieron involucradas o arrastradas al conflicto. Esto sucedió debido a los tratados de alianza y asistencia mutua existente entre los integrantes de ambos bandos. La causa principal que detonó esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. El asesinato de este joven noble heredero al trono austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina. Su asesino fue el extremista político Gavrilo Princip, perteneciente a la organización ultranacionalista serbia Mano Negra. Un mes después de cometido este asesinato, el emperador austrohúngaro declaró la guerra al reino de Serbia, que al ser protegido del imperio ruso arrastró a la alianza ruso-francesa al conflicto, y con ella también a los británicos, mientras que Alemania se aliaba al imperio austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial tuvo dos bloques importantes, llamada la Triple Alianza, que se componía por el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que más tarde se uniría a Bulgaria, y los principales líderes fueron el emperador alemán Guillermo II y el emperador austrohúngaro, los cuales tenían diferentes objetivos. Por ejemplo, Imperio Alemán buscaba expandir su influencia y poder en Europa. El Imperio austrohúngaro se unió para responder al asesinato del heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando. El Imperio otomano, que buscaba recuperar territorio perdido en guerras anteriores, especialmente en los Balcanes y el Cáucaso. Y este bloque estaba en contra del bloque contrario, llamado la Triple Entente, la cual se componía de Francia, Rusia y el Reino Unido, y tiempo después se uniría Estados Unidos, teniendo objetivos similares. Por ejemplo, Francia buscó alianza para contrarrestar la creciente amenaza de Alemania, y Rusia tenía un tratado de defensa con Serbia, por lo cual, al ser atacada Serbia, esta entraría en guerra. Reino Unido, su principal interés era el equilibrio de poder y tensiones navieras con Alemania. Las fases del conflicto, que se inició con el asesinato de Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914, fueron las siguientes. Se conoce como Guerra de Movimientos a una fase de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tropas. La Guerra de las Trincheras entre 1915 y 1916. En el frente occidental, los recursos materiales y la estrategia militar usada por los contendientes llevaron la guerra a un punto muerto. La estrategia fue cavar trincheras desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha y desde ahí continuar el ataque. Durante 1917 se desencadenaron protestas de soldados y mandos que se transformaron en auténticos motines que fueron duramente reprimidos. La unidad política se quebró en el seno de cada una de las potencias e innumerables voces clamaron contra la guerra, exigiendo una paz negociada. El 11 de noviembre de 1918, el armisticio de Compiègne termina la Primera Guerra Mundial. Al noroeste de Francia, Alemania firmó el armisticio ante los aliados. La firma del Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, pero que se puso en vigor el 10 de enero de 1920, supuso por fin la paz, pero una paz por la que Alemania se veía obligada a entregar territorios, armas y a pagar una elevada cantidad de concepto de indemnización por la destrucción que causó. La joven república bolchevique, nacida tras la Revolución de Octubre en Rusia, firmó el 3 de marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litov con los imperios centrales. Este puso fin a los combates en el frente oriental, pero Rusia perdió una gran parte de sus territorios occidentales en beneficio de Alemania, entre otros Polonia.
El tratado firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles puso fin a la guerra entre Alemania y los aliados. Alemania, que no tuvo ni voz ni voto en el acuerdo, fue designada como la única responsable del conflicto, dividida en dos por el corredor polaco que aisló la Prusia Oriental del resto del país. Perdió el 15% de su territorio y el 10% de su población. También tuvo que ceder todas sus colonias y le impuso el pago de enormes reparaciones de guerra, especialmente a Francia. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria, disolvió el Imperio de Habsburgo, dando origen a media docena de estados nuevos o parcialmente nuevos. Esta división originó numerosas tensiones posteriores. El Tratado de Neuilly, firmado el 27 de noviembre de 1919 entre los aliados y Bulgaria, que había entrado en la guerra de 1915 en apoyo de Alemania, transformó las fronteras del país. Regiones enteras cambiaron de estado. El Tratado de Trianón, el 4 de junio de 1920, le quitó a Hungría 2/3 de su territorio. Turquía, convertida en una república, conservó Anatolia y los estrechos, pero perdió todas sus posesiones árabes. Palestina y Mesopotamia quedaron bajo el mando británico, y Siria y Líbano bajo el control francés. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias significativas como la pérdida masiva de vidas, cambios territoriales con la desaparición de imperios, el establecimiento del Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania, la creación de la Liga de Naciones para prevenir conflictos, cambios políticos y sociales, y el surgimiento de regímenes totalitarios, y un impacto económico devastador y transformaciones en la tecnología militar. Estas consecuencias sentaron las bases para eventos posteriores, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y cambios profundos en la política y la sociedad del siglo XX.